Bienvenidos a su programa Derecho Familiar. Gracias por recibirnos en su hogar. Gracias por escucharnos. Usted sabe que esa es la esencia y lo que le da vida a este programa. Porque sabemos que usted está ahí, viéndonos, escuchándonos, atenta a lo que le vamos a decir. Estamos siempre con la motivación de traer para ustedes los profesores más distinguidos de la primera Facultad de Derecho de Latinoamérica, que es la de la Universidad Nacional Autónoma de México, con los más distinguidos catedráticos, como hoy que tenemos el privilegio que nos acompañen dos directores de seminario de nuestra facultad. La doctora María Leoba Castañeda Rivas, quien dirige el Seminario de Derecho Civil, quien además es profesora de Derecho Civil, de Derecho Familiar y de la División de Estudios de Posgrado. Maestra Castañeda, gracias por estar aquí con nosotros. Maestro, mil gracias por su invitación. Y el doctor Fabián Mondragón Pedrero, quien dirige el Seminario de Mercantil de tiempo atrás, quien siempre se ha caracterizado porque es un jurista, un hombre que domina las diferentes partes de la ciencia del derecho, el civil, el familiar, el procesal, el mercantil. Ustedes lo van a escuchar, ya antes lo han oído disertar sobre diversos temas, pero hoy voy a aprovechar la gran experiencia que ellos tienen, que viene a ser la respuesta a sus llamadas telefónicas y a sus correos electrónicos. ¿Qué pasa con los bienes, con la sucesión? Ustedes han escuchado a diferentes notarios, a diferentes profesores, y siempre es un tema recurrente. ¿Murió usted sin hacer testamento? ¿Qué pasa con sus bienes? ¿Quién se queda con la herencia? En un momento dado, ¿qué le podemos decir los profesores, quienes sabemos esta materia, a usted, sobre todo desde el punto de vista claro, simple, sencillo? ¿Qué le aconsejamos? ¿Qué puede hacer precisamente cuando se dan estos supuestos? Así como empecé presentando a la doctora Castañeda primero, ahora para estar en el género y estar en la igualdad, le voy a preguntar al doctor Fabián Mondragón que nos haga favor de decirnos en este gran esquema del derecho sucesorio, del derecho familiar patrimonial, en esa primera interrogante, maestro, ¿quién se queda con la herencia en un intestado? Bien. Primero, buenos días. Es un privilegio estar con el doctor Julián Huitrón Fuentevilla, con la doctora Leoba Castañeda, pero tendremos que reflexionar esta pregunta por lo siguiente. ¿Quién se queda con los bienes? Pueden haber una diversidad de sujetos a los cuales lleguen esos bienes. Lo ideal sería que fuera para la familia pensando en los hijos, pensando en los nietos, pensando en la cónyuge, en el cónyuge. Pero ¿siempre será así? Primera interrogante. Esta primera interrogante será: ¿revisamos las actas de nacimiento de nuestros hijos? Si no las revisamos y se registraron a nombre de uno de ellos y no se había contraído matrimonio, ¿lo vamos a poder procurar con la calidad de heredero o vamos a tener problemas al efecto? Seguiríamos meditando. No realicé ninguna manifestación de voluntad y tengo hijos que tienen elementos de subsistencia sensacionales y otros que en realidad les sería agradable contar algo que se previó en vida para después de la vida. Para ello tenemos que hacer un parteaguas y decir para quién son los bienes, por un lado, por voluntad del testador, por otro lado, por sucesión legítima. Yo platicaría todo el tiempo con ustedes, pero sería abusar del uso de la palabra en esta primera intervención. Qué importante es lo que el maestro Fabián Mondragón Pedrero nos dice. ¿A usted se le había ocurrido
que dado el supuesto de que los bienes van a ir a dar a las manos de quien no quería el dueño de ellos, o en un momento dado se hizo un testamento, pero en el supuesto del intestado, dice el maestro, revise sus actas de nacimiento. ¿Por qué? ¿Tienen derecho a la herencia? ¿Tienen los apellidos del muerto? ¿Lo registraron los dos? ¿Lo registró uno solo? ¿Es concubinato? ¿Es matrimonio? ¿Es sociedad de convivencia? ¿Es adulterio? ¿Qué es? Los supuestos son interminables. En ese sentido, dado lo que el maestro Fabián Mondragón nos decía, yo le preguntaría a la doctora Castañeda, de una manera así, como siempre ella en sus clases y en sus conferencias, en sus artículos, en sus obras, lo que escribe, maestra, ¿cómo se diferencia un juicio intestamentario de uno testamentario? Bueno, en primer lugar, felicitarlo, maestro, porque pues para mí es un honor volver a este programa. Veo que ya hay escenografía nueva, muy bonita, y además, bueno, usted está cumpliendo ya 3 años, o está iniciando su 3er año ininterrumpido de este programa que, bueno, se ha convertido en un programa fundamental que las personas, bueno, a mí a veces en la calle me dicen, qué bien se ve usted en televisión, y digo, bueno, me agarraron en mi mal momento el día de hoy, pero ya está cobrando un gran impacto porque las personas lo buscan. Es importante que la comunidad tenga esta asesoría con términos claros, con la soltura que el doctor Huitrón lleva en su conducción de este programa. Entonces, para mí es muy grato empezar este año y renovándonos con esta invitación. Muchísimas gracias. El maestro Fabián Mondragón, que siempre hace travesuras, ¿verdad? Y que se divierte platicando de los temas. Y bueno, el cuestionamiento que me hacía el doctor Huitrón es muy importante porque si nosotros nos vamos a la historia, hay 2 grandes sistemas sucesorios. El primero, y que aparentemente, de acuerdo a las compilaciones del derecho romano, es el más importante, o fue el primero, es el relativo a una testamentafacción forzosa, siempre con el objetivo de beneficiar a la familia. Ese gran sistema lo podríamos ubicar como el de una sucesión legítima, intestamentaria, ab intestato, es decir, no hay testamento y sin embargo la ley da la protección a los más cercanos a ese decuyus, a ese muerto, a ese titular de los bienes, y creo que es muy lógico. La persona que trabaja y forja un patrimonio en vida lo hace con la intención de beneficiar a los miembros de la familia. Pero viene un poco más tarde en la historia otro gran sistema que se llama el de la testamentaría, una testamentafacción libre, en donde el derecho anglosajón se va al extremo y dice, la libre testamentafacción permite que una persona le deje al gatito de Angora la calidad de heredero o el beneficio para que lo sigan protegiendo después de la muerte de su ama, ¿verdad? No estamos en ese contexto, pero claro, aquí en nuestro país tenemos también una libre testamentafacción. ¿Hacia dónde la enfoco? Hacia que la voluntad del testador se convierte en una norma suprema que respeta todo el mundo, erga omnes, los terceros, las personas que forman parte de la familia. Si el testador dijo qué quiere que se haga con sus bienes para después de la muerte, esa voluntad se debe respetar. Claro, ahí va a manejar aspectos que tienen ciertos límites, va acotada esa libertad a que no vaya a dejar abandonados a los miembros de la familia con una figura que algunos jueces dicen que está en desuso, pero que yo creo que si forma parte de la norma, el litigante la puede hacer valer, que es el testamento inoficioso. ¿De qué manera una persona que olvida
A los que tienen derecho a alimentos, la ley le dice, no te estoy coartando tu libertad, no estoy perjudicándote, pero efectivamente deberemos dar los alimentos a quienes conforme a la ley tienen derecho. Pero los dos sistemas, respondiendo a la pregunta, tienen elementos comunes que podríamos ver a lo largo de este programa. Muy bien. Entonces, en síntesis de lo que dice la doctora Castañeda, para ustedes, es, si usted no hizo testamento, cuidado, porque sus bienes se van a repartir por lo que ordena la ley. Sus parientes consanguíneos en la línea recta ascendente o descendente, en la línea colateral igual o desigual hasta el 4º grado, y, simple y sencillamente, usted, que los creó, no dijo a quién fueran. Por eso es tan importante en este arranque del programa que usted sepa bien que la diferencia es que si usted otorga un testamento, tiene determinados efectos, pero si no, la ley suple la voluntad de usted que se murió. Al respecto, maestro Fabián Mondragón, sería muy importante determinar para el distinguido teleauditorio, de acuerdo a su experiencia, sobre todo usted que es un profesor que está pendiente en la cátedra, en la investigación y además en el litigio, ¿cómo se reparten los bienes cuando fallece el dueño de ellos? Bien. Cuando fallece el que llamaremos autor de la sucesión, lo primero que vamos a revisar es si otorgó testamento o no otorgó testamento. Si otorgó testamento, estamos considerando originariamente de que en vida determinó qué se hacía con sus bienes al momento de que ya descansara. Si no otorgó testamento, se suple la voluntad del testador, del decuyus, de la persona que falleció, y el legislador va a ir repartiendo esos bienes. Y nos obliga a ejemplificar. Primer elemento, contrajo matrimonio. Al contraer matrimonio, ¿qué aconteció? Sociedad conyugal, separación de bienes. Les agregaré que en este caso el cónyuge o la cónyuge tiene la parte de un hijo. Si en un momento dado vemos descendencia, si en un momento dado no hubo descendencia y hay ascendencia, van a variar las reglas en virtud de que se dividen en dos partes iguales, entre los ascendientes y la cónyuge. Pero ojalá fuera tan sencillo, porque el tercer elemento, no hay ascendientes, no hay descendientes, tenemos la cónyuge, la hacemos que ella herede. Pero si ya no está la cónyuge y de momento no tocaría la estructura concubinato, ya nos obligaría a otra reflexión. Vamos a pensar los colaterales. Y dejaré ahorita en su mente esa expresión que no es muy afortunada, pero que es la que establece la norma. Los hermanos y los medios hermanos. Imagínense tener un medio hermano. ¿Lo habrán partido a la mitad? Pero en fin, así lo establece la norma. Y las reglas van a variar. No se pierdan a ver qué sucede con esos colaterales. Bueno, como siempre les decía, el coloquio, la forma de expresar, comunicarnos con usted es trascendente, porque en un momento dado queremos servirles, queremos ayudarles, queremos resolver las dudas que ustedes tienen allá. Sabemos que es una materia árida, compleja, por eso, de alguna manera, estos dos profesores, los dos doctores que nos acompañan, como ustedes lo van a ir comprobando durante el desarrollo de este programa, van a ir dando respuestas, quizá a eso que usted está imaginando. Vamos a un corte y regresamos con más supuestos de la herencia, del testamento
¿Y quién se queda con los bienes? Y lo que decía el maestro Fabián Mondragón, hermanos, medios hermanos, cónyuge. Regresamos en un momento. Estamos en estos supuestos jurídicos distintos de morirse intestado o hacer un testamento. Es muy importante que ustedes sepan, por ejemplo, que nuestra legislación en el Distrito Federal tiene la regulación de 8 testamentos: el público abierto, el público cerrado, el público simplificado, el hológrafo, el privado, el celebrado en país extranjero, el marítimo, el militar. Estos testamentos usted los puede otorgar. Nosotros le sugerimos el público abierto. Pero, a propósito de eso, y lo he tratado en otros programas, quisiera ir un poco más allá de la población que normalmente nos ve para llegar hasta las cuestiones indígenas, llegar hasta el campo, hasta los aspectos rurales. ¿Sabía usted, y vamos a escuchar la docta opinión de los profesores Castañeda y Mondragón, que existe, cuando menos, yo le doy ese calificativo, un testamento agrario diferente a los que le mencioné? Por eso hablé de esos 8 que regula el Código Civil. Pero el testamento agrario no está en las leyes civiles ni en las leyes familiares, pero está. Es una realidad. Este país tiene 12 millones de indígenas. Tiene una gran parte de su población de territorio rural, a pesar de las infortunadas reformas que se han hecho y que nomás nos han hundido más en la pobreza. Pero desgraciadamente este es un aspecto fundamental. ¿Usted es dueño de una parcela cultivable? ¿Es dueño de una propiedad rural? ¿La puede dividir? ¿La puede heredar? ¿Qué podemos decirle al respecto a la distinguida teleaudiencia, doctora Castañeda? Sí, maestro. Es un tema muy importante de una problemática muy profunda y que todos los días se da en los tribunales agrarios. La circunstancia es que entramos en competencia en relación a lo que es la materia sucesoria del orden común, y ahí nos hablan de una lista de herederos. ¿Quiénes pueden otorgar esa lista de herederos? Perdón, solamente. Sí. Esto es muy importante. Estamos ya en la legislación agraria, no en el Código Civil. Habla la maestra de tribunales agrarios. Ahí se tramitará este testamento. Claro, sí. ¿Y esa sí. lista de sucesión en qué consiste? El titular del ejido puede, en un momento dado, manifestar su voluntad para determinar quiénes son los que pueden tener acceso al ejido una vez que él fallezca. ¿Qué es lo que se requiere? Se requiere, en primer lugar, que haya dependencia económica frente a ese jefe de familia. En segundo lugar, se requiere que la persona que se va a hacer cargo de la tierra sepa trabajar la tierra. En nuestro caso hay muchísimos hijos de ejidatario que se han ido al otro lado, que se han ido a trabajar allende nuestras fronteras, y resulta que a veces tienen interés en heredar respecto de ese ejido y no tienen la calidad, no tienen los elementos para trabajar la tierra, y entonces la tierra se pierde. En ese contexto se nos presenta un problema muy grave, porque nosotros diríamos, de derecho le corresponde tener acceso a esa herencia, pero en la realidad es perjudicial que tenga acceso a la tierra porque no la sabrá trabajar, no, pues ha vivido en el extranjero, regresa aquí y es una tierra que se va a perder. Entonces, lo que ocurre es que el ejidatario puede voluntariamente determinar cómo forma su lista de herederos. Artículo 17, artículo 18 de la ley,
Pero en caso de que no hubiere determinado... ¿De la ley agraria? De la ley agraria, sí, perdón. En caso que no hubiere determinado esa lista, que no hubiere dicho a quién le deja elegido, siempre, por supuesto, hay una formalidad, debe de irse al comisariado ejidal, al consejo de vigilancia, debe otorgarse ante un notario, y entonces ahí entra la contraposición. Bueno, si solamente fuera titular de elegido y es todo lo que tiene que hacer, nos vamos a lo que dice la lista y ya no hay problema. Pero lo lógico, lo normal es que esa persona tenga otros bienes de los cuales tenga que determinar o tenga que disponer o acordar. ¿Y qué es lo que pasa? Nuevamente la ley entra supletoriamente a decir, si el ejidatario no determinó a favor de quién van esos bienes, en primer lugar tendrá derecho a ellos la cónyuge, en segundo lugar ponen a la concubina, en tercer lugar al hijo que tenga dependencia económica, que sepa trabajar la tierra, que haya estado en el mismo contexto, y ya después vamos a entrar a la cuestión de los parientes, los colaterales de los que hablaba Fabián. Pero aquí lo trascendente es que esa modificación a la voluntad, yo creo que quebranta el orden jurídico, porque en un momento dado, a pesar de que tenga derecho, si no trabaja la tierra, no se le puede dar acceso a la tierra, o si no tiene la dependencia económica. Entonces aquí entra un problema que yo lo encuentro de corrupción. El comisariado ejidal podrá al mejor postor determinarle que se quede con esos bienes. Y ahí caemos en un grave problema, que a mi juicio, ¿verdad?, no se respeta la última voluntad del que hace la lista, que yo no le llamo testamento agrario, porque no es un acto jurídico con las solemnidades o las formalidades, sino pues es una lista de herederos que la vemos como algo sencillo, algo diferente. En voz de algunos profesores le llaman testamentos especiales, ¿verdad? Aquellos que son, por ejemplo, el que se da en materia de seguros, en materia de cuentas bancarias, en un momento dado, lo que no entra a un testamento, y que también tenemos que hacer una modificación en ese sentido. Creo que habrá que armonizar las normas para que no tengamos esta discrepancia, maestro. Bueno, tiene características muy especiales el testamento agrario, porque si bien dice la doctora, opinión que no comparto, que en realidad no se trata de un testamento, aquí habría que considerar varias hipótesis. Primero, la ley está imponiendo una testamentifacción forzosa, porque dice, primero, la esposa. No es la voluntad de él. Después, si hay concubina, esta. Ella. Después, si hay hijos. Uno de los hijos, sí. Y sería el mayor o cualquiera. Será el mayor. O el que tenga acceso a la tierra, o entonces, el que tenga dependencia económica. Entonces, quiere decir que es una materia compleja que queremos dejarla apuntada, porque es fundamental que ustedes, que nos ven, sepan que la cuestión agraria tiene un tratamiento especial, con una ley especial, en un tribunal especial, como son los agrarios, y que existe de manera distinta a lo que hemos señalado. Pero la doctora Castañeda ya lo mencionaba, y el doctor Fabián Mondragón antes del corte hizo una referencia a lo mismo. Yo le preguntaría, para seguir en la misma tesitura, ¿cuál es la situación jurídica del concubino, la concubina, en la herencia? ¿Existe el testamento concubinario? Por ejemplo, si se hizo un testamento entre concubinos, ¿tiene una calificación especial? ¿O es un testamento público abierto donde va a decir a mi concubina le dejo, no le dejo? Y lo más grave, maestro, concubinos sin testamento. Así es. Bien, quisiera, antes de tocar el concubinato, hacer una reflexión en el agrario. Ojalá esta problemática llame la atención al legislador. ¿Se han puesto a pensar qué es la dependencia económica?
¿Se han puesto a pensar hacia dónde va el campo si no protegemos a la familia integrante al mismo? Y ahora bien, entrando al tratamiento del concubinato, lo primero que tendríamos que observar, ¿cuándo surge el concubinato? Esa relación de amor entre una pareja en la cual, ¿qué sucede? Hacen vida en común durante un lapso de 2 años. Lo sencillo será, estamos ejerciendo sin título, matrimonio con título, concubinato sin título, ¿con qué salvedad? Con la salvedad que en forma continua y para el elemento integración de la familia. Si alcanzamos a identificar esa vida en común, ese amor de familia que se integraron, obviamente van a tener derechos iguales a los de un matrimonio. Evento positivo. No por ejercer sin título voy a desproteger a esas parejas. Por el contrario, voy a darles ese reconocimiento de integración, de familia y permitir que puedan generar acuerdo de voluntad. ¿En qué sentido? En vivir como familia, como pareja, sin haber contraído matrimonio. Y en la manifestación de la voluntad, en el caso del testamento, para poder dejarle a su pareja esos bienes que se han generado de esa actuación en común, de ese apoyo de pareja. Y por si fuera poco, si no generó el testamento que a su servidor no muy le gusta, le vamos a dar una calidad similar a la de un cónyuge. Y ahí nueva reflexión, legislador, ¿y por qué en el agrario no te has actualizado? Qué importante es, así con esa brevedad y sencillez, tocar temas tan complejos. Le decíamos al principio, ¿quién se queda con la herencia en un testamento o en un intestado? Y ahora el maestro lo lleva específicamente al concubinato. Usted ha escuchado que si hay testamento entre concubinos, se respetará la voluntad de quien otorgó ese testamento. Pero si no hay que irse a heredar con las reglas del matrimonio, porque, como bien lo decía él, se le da la calidad de, con las mismas normas, de cónyuge al concubino o la concubina. Aquí hay que agregar algo para estar siempre al día. Usted sabe que ya en el Distrito Federal existe el concubinato de personas del mismo sexo, hombres, mujeres o heterosexual, así como existe también el matrimonio de personas del mismo sexo o heterosexual. No hay diferencias en el testamento ni en la sucesión, porque no se está haciendo una distinción si es hombre y mujer, o si son solo mujeres o son solo hombres. Ahora, lo que sigue, de acuerdo a esto, es que las leyes de seguridad social, el seguro mismo, el ISSSTE, todas estas instituciones van a tener que aceptar, como decía el maestro Mondragón, eso de la dependencia económica finalmente es algo intangible, es algo que no es tan simple, pero ahí está como un supuesto jurídico para heredar. Ahora bien, ya hablamos de estas figuras un poco metafóricas, pero que existen. Yo le preguntaría a la doctora Castañeda, dado que ella es profesora de civil y familiar y nos ha enseñado también esta sabiduría en materia agraria, no le gusta el término, pero así se lo voy a poner, ¿existirá el testamento conyugal? Piense, separación de bienes, sociedad conyugal, se muere, él o ella pudieron otorgar un testamento que yo por extensión digo un testamento conyugal entre cónyuges.
un testamento concubinario entre concubinos, un testamento agrario entre campesinos. Entonces será testamento, existirá el testamento conyugal. Por ejemplo, usted como cónyuge va con el notario y le dice, cuanto tengo, se lo dejo a mi otra cónyuge. ¿En qué régimen se casó? Nadie sabe. ¿Qué pasaría? ¿Existe ese testamento? Bueno, no. ¿No? Yo pienso que no, porque el acto testamentario debe ser individual. Entonces, a veces los cónyuges se ponen de acuerdo fuera de la notaría o en la antesala y determinan todo lo que tenemos. Tú me dejas tu 50% a mí y el otro cónyuge le deja el 50% al primero. Ya en este caso, hombres o mujeres también entrarían en ese contexto, ¿no? Bueno, pero no podría yo categóricamente expresar que hay un testamento conyugal, porque cada uno de los testamentos debe de tener su individualidad. En un solo acto se otorga un solo testamento. Y sin embargo, cuando nosotros abrimos esos actos jurídicos, nos damos cuenta que si el supérstite, el que sobrevive a la muerte de su cónyuge, tiene bienes, no va a poder heredar en la sucesión legítima. No, estamos en la testamentaria. Ah, perdón, sí. En la testamentaria, sí. O sea, eso que yo decía, un poco metafóricamente, sí, que es el testamento conyugal, donde estoy casado en sociedad conyugal y voy con el notario, yo solo, y le digo, todo lo de la sociedad conyugal se lo dejo a mi cónyuge. Quiero que sea un testamento así. No, todo, el 100% de las... No, por supuesto que no. Solo va a poder disponer del 50%. Si dispusiera de todo, es un testamento que va a poder afectarse de nulidad, se va a impugnar en el momento de su apertura. Esa es la pregunta, porque creo que ya estoy confundiendo las... Sí, ahí va. ¿Y luego? Cada uno va a poder disponer solamente del 50%, entonces yo no creo... ¿Y si fuera separación de bienes? Ah, bueno, ahí cada uno dispone de los bienes de los que es titular. ¿También sería un testamento conyugal? Yo digo que no hay testamento conyugal. ¿Sí hay? No, es no, tu opinión. Digo, Ahorita vamos a oír la opinión del maestro. ¿Alguna Fabián travesura Mondragón va a decir ahorita Fabián? No, yo pienso que no hay testamento conyugal, como tampoco pensaríamos que haya testamento concubinario. No, y tampoco yo creo que la lista de bienes en materia agraria constituya formalmente un acto testamentario, yo creo. Ajá. Es mi opinión. Y además, como entra en conflicto con las leyes de orden común, a veces ponemos esas simplificaciones que pretendió el legislador capitalino con el ánimo electorero, ya sabemos, del testamento público simplificado, ni es simplificado si es público porque va ante notario en una cláusula, pero para mí tampoco es un testamento porque en realidad quebranta mucho de los principios testamentarios. O sea, no creo que haya conyugal, bueno, maestro. Tal vez ya me enredé mucho. Maestro Mondragón, te toca terciar. No cabe duda que en el manejo del testamento debemos de recordar que hay una exteriorización de la voluntad y nos permite jugar conceptos. ¿Por qué? Si decimos es un testamento en donde hubo la exteriorización de la voluntad de los cónyuges, pues va a ser conyugal. En donde hay esa exteriorización de los cónyuges de uno hacia el otro, me dio reflexión cuando se dijo es sociedad conyugal y dispuso de un 100%. Al disponer de un 100%, ¿en qué le afecta al otro cónyuge? En nada. Porque va a recibir algo que ya tenía, más lo que en un momento dado le dejó su contraparte. Valga la broma, lo que abunda no daña. Si es por separación de bienes, ¿qué sucede? En esa separación de bienes, ¿qué es lo que se acostumbra a manejar los denominados testamentos cruzados? Te dejo todo a mi fallecimiento y si tú falleces antes que yo, me dejaste todo. ¿Qué sucedió? ¿Qué hermosura
de la voluntad de vida que tuvieron esos seres, que para aún después de su muerte, quien conformó ese patrimonio pueda desarrollarlos. El problema para su servidor no es el lenguaje, es la esencia. La esencia, los cónyuges que se puedan dar en vida la manifestación que consideren pertinente, pero para la seguridad de ¿qué? De bienes en el momento que ellos ya estén descansando de lidiar en este mundo. Qué importante, y fíjese usted, estamos a la mitad del programa y prácticamente podemos hacer una conclusión muy importante. Lo mejor es otorgar un testamento, sea cónyuge, concubino, agrario, como usted lo ponga, precisamente para evitar esos conflictos. Pero la ley suple esa voluntad. Entonces, si se trata de una sociedad conyugal, de una separación de bienes, que nosotros calificamos doctrinariamente con ese apelativo de testamento conyugal, concubinario, etcétera, precisamente es para que usted, allá en su hogar, reflexione junto con nosotros en esto. Pero lo que sigue, no le cambie, vamos a ir a una pausa y regresamos porque vamos a hablar de una figura trascendente, el albacea. ¿Que el albacea es una figura decorativa? No lo será. El Código Civil tan solo le dedica 100 artículos a sus deberes, derechos, obligaciones, retribuciones, su negligencia, las sanciones. Regresamos en un momento para hablar del albacea y lo que sigue. Entonces, les decíamos antes del corte que vamos a hablar del albacea, pero también de algo, ojalá nos dé tiempo. ¿Tienen los curas mexicanos derecho a heredar? Vamos a empezar con el maestro Fabián Mondragón respecto al albacea, porque recuerde, albacea hay que tener. Si usted hizo testamento y si no hizo, hay que tener un responsable que no es representante como mandatario del muerto, pero tiene una naturaleza jurídica muy especial y el maestro Fabián Mondragón nos va a hablar de esas cuestiones de ser albacea, un pie en la cárcel, un abuso en el manejo, alargar la administración. ¿Qué podría ser? Primero, como siempre, don Julián Huitrón, sensacional. Lo mete a uno a luchar. Y al momento de mandarlo a luchar, fíjense qué hermosura nos dijo. El albacea no es el representante del muerto. Y todos decimos, el albacea de la sucesión. Entonces, ¿a quién va a representar ese albacea? El patrimonio tampoco. A los herederos en su conjunto respecto de ese patrimonio. Pero, observemos, ¿realmente es un privilegio ser albacea? Les tendría que decir así a muy grosso modo, va a tener que hacer un inventario de bienes de inmediato, un avalúo de los bienes de inmediato. Si lo remueven va a responder por los daños y perjuicios. Sobre esto tiene que administrar los bienes y rendir cuentas, mensual, trimestral, anual, final, y todo esto en plazos fatales. Dentro de esta estructura se debe de acoger de gente que lo auxilie y que lo apoye. Y viene la primera expresión. ¿Lo ayudarán económicamente los herederos para que cumpla con su función? ¿O le dirán, cuando ya salga, lo descontamos? En la rendición de cuentas, con todos esos gastos que se tienen que manejar, ¿funcionará? Pero lo verdaderamente importante, y se nos dijo, ¿qué fue lo que nos dijeron? Sea sucesión testamentaria, sea sucesión legítima, tendremos que tener un albacea. Y ya no les complico que al albacea todavía me lo tienen que cuidar. No solamente lo van a cuidar los herederos, a lo mejor me dicen que hay un interventor y le complico la vida.
Pero ¿quién es el albacea? Para mí un albacea es un sujeto de buena fe que busca acercar a todos los herederos en esa masa sucesoria para que reciban en forma correcta, adecuada, un patrimonio. Qué difícil centrar a todos y cada uno de los herederos, hacerles notar lo que es una realidad de un patrimonio para que puedan sacar adelante la sucesión. En el momento que el albacea no tiene esa sensibilidad de mediar, de conciliar, que por cierto está muy de moda como medio alternativo de solución de controversias, se genera la fricción y el que normalmente tiene un gran riesgo es el albacea. Como consecuencia, les invito a ser albaceas siempre que sean con una calidad extraordinaria de mediadores, de conciliadores y con el tiempo suficiente para decir, me están dando la confianza los herederos, los legatarios en su caso, para que pueda repartir en forma adecuada ese patrimonio, esa masa, esos bienes de la sucesión. Vean cómo empezamos. ¿Quién recibe los bienes del dueño? Por su voluntad, por legislación. ¿Y quién va a organizarlos para que se acerquen a esta hermosa expresión de la justicia? Darle a cada quien lo que le corresponde. Esa es la función del albacea, con el grave riesgo que tiene en su actuación cuando no hay una debida comunicación entre todos y cada uno de los interesados. Muy bien, maestro, pues como siempre, breve y bueno, 2 veces bueno. Pero recuerde, usted es el heredero, usted es el testador. ¿Pensó qué características debe tener ese albacea? Usted lo va a designar en un testamento. El de la sucesión legítima tiene otro procedimiento. Pero en el testamento, usted, como testador, de 10 hermanos, escoge a uno de ellos y los otros 9 están en contra y no les pareció. ¿Qué pasaría con ese juicio? Por eso usted, como testador, piense, reflexione lo que le acaba de decir el maestro Fabián Mondragón. ¿Qué características personales, especiales, morales, de honestidad, de generosidad, de conciliación debe tener un albacea? Pero ahora yo quisiera preguntarle a la doctora Castañeda, no tanto en este tema, porque es fundamental, podríamos dedicar no uno, sino varios programas, pero hay algo que les mencioné. Los curas mexicanos tienen derecho a heredar, de acuerdo a nuestras leyes, a esta reforma que hizo Carlos Salinas en 1991, ese cambio tan importante de cuando Benito Juárez tenía aquellas leyes de la separación de los bienes de la Iglesia y el Estado, etcétera, y hoy se conservan normas de esta naturaleza, y si bien la Iglesia tiene personalidad jurídica y los curas tienen todos sus derechos con algunas limitaciones en las cuestiones políticas, pero en la herencia, doctora, tienen derecho a heredar en un testamento. No hablo de la sucesión legítima porque esa se determinará por el parentesco, claro, pero en un testamento. Bueno, aquí hay una cuestión muy importante. Nuestro Código Civil dice que todos somos aptos para heredar y esta disposición se repite a nivel de toda la República, diciendo todos los ciudadanos de tal o cual lugar son aptos para recibir bienes por herencia. Pero esto es una capacidad que se llama la testamentifacio pasiva, la posibilidad de recibir bienes por herencia con un testamento, con un acto de última voluntad, pero en un momento dado hay algunos supuestos, entre otros, el de si nosotros en el momento de que la persona otorga su testamento quebrantamos su libertad para testar, la queremos modular, la queremos maquinar, que sería el caso de quien da un apoyo espiritual al enfermo,
o quien como notario participa de los actos que esa persona ejecuta, el médico que lo asiste. Ahí vamos a tener algo que la ley llama las incapacidades para heredar por efecto de quebrantar la última voluntad del muerto. Se podría prestar, ¿verdad?, a cierta corrupción en este mundo actual, contemporáneo, en donde sí encontramos muchísimos actos de corrupción. Se podría en un momento dado maquinar la voluntad y entonces dice la ley por influjo contrario a la libertad del testador. Y bueno, claro, si el sacerdote, el cura del culto que fuere religioso, le motiva a la señora para que, oiga, yo para mis misiones y mi trabajo y para mis, ¿cómo se llaman?, las limosnas, pues sería bueno que usted me deje ahí una calidad de heredero. Por supuesto que en el momento de otorgar ese testamento se está quebrantando esa voluntad y no podría tener la calidad de heredero. Cuando se abre ese testamento, eso lo podríamos impugnar. Dice la norma, porque hay incapacidad, pero yo más bien creo que no es incapaz de heredar, sino que tenemos un seguro que nos da la ley para efecto de que no vayan a maquinarla a esa persona que va a otorgar su testamento y que se quebrante su última voluntad. Y entonces en ese sentido yo creo que respecto de los bienes en los que él está como consejero espiritual, como amigo de la familia, no puede heredar, definitivamente. Muy bien, bueno, pues vean ustedes cómo